Ok, de los taninos, si bien ya lo han visto la semana pasada, una parte de los compuestos fenólicos, es una clase de grupos químicos que se caracterizan por contener, obviamente, grupos hidroxilos sustituidos en diferentes carbonos, ¿no? La ruta principal por la que vienen estos compuestos es por la ruta del ácido shiquímico, ¿ya? Ese es se puede decir, la estructura esquelética para formar estos llamados compuestos fenólicos. Eh, el ácido shiquímico, ¿no? Para que se produzca el ácido shiquímico, tiene que ocurrir a partir de precursores, ¿no? De unidades de 3 y 4 átomos de carbono, como el caso del ácido fosfoenol pirúvico, que es el que está aquí, ¿no? Son unidades de 1, 2, 3 a 4 carbonos, que son las unidades básicas para formar lo que se llama como producto final el ácido shiquímico, y que de este ácido shiquímico derivan los compuestos fenólicos como flavonoides, los taninos mismos, las antraquinonas, las cumarinas, etc. Entonces, este fosfenol pirúvico se forma a partir de la glucólisis o glicólisis, ¿no? Y también se forman otro compuesto de 4 carbonos, que es la eritrosa 4-fosfato. Es este aquí, la eritrosa 4-fosfato, y tenemos por este lado que está acá el fosfenol pirúvico. El fosfenol pirúvico se forma por la ruta de la biosíntesis o el metabolismo de la glucosa, y la 4 o la eritrosa 4-fosfato se forma a partir de la fotosíntesis, ¿cierto? Muy bien. Entonces, hay pérdida de fosfatos, y lo que se produce es una condensación aldólica, produciendo un compuesto de 7 carbonos. A través de una serie de etapas que origina la pérdida de agua, la ganancia de protones, el producto final es el ácido shiquímico. Entonces, para que se produzca ácido shiquímico, intervienen dos moléculas: el fosfenol pirúvico, que proviene de la glucólisis, y la eritrosa 4-fosfato, que viene de la fotosíntesis. Condensaciones alcohólicas, pérdida de ion fosfato, y la consiguiente protonación para formar el ácido shiquímico como esqueleto de los compuestos fenólicos. Sin embargo, también tenemos otra ruta alterna en las plantas, en las especies vegetales, para producir estos ácidos fenólicos, o llamado también compuestos fenólicos, como son los que provienen por la ruta de los aminoácidos. Uno de los aminoácidos es la L-fenilalanina, que a través de una enzima liberan el grupo amino para formar los correspondientes ácidos. Tenemos acá, por ejemplo, el ácido transinámico, luego pasa a ácido 4-cumárico, y finalmente se forma un compuesto final llamado ácido clorogénico, que es un ácido fenólico, y que por interconversión en la especie vegetal, por oxidación o reducción, forma lo que es la cafeoil-coenzima A, que es una base de los compuestos llamados ligninas y derivados fenólicos, ¿ya? Muy bien. Entonces, lo que hemos visto es que los compuestos fenólicos provienen por la ruta del ácido shiquímico, ¿no? Dijimos nuevamente, recordando, fosfenol pirúvico y eritrosa 4-fosfato. La 4-eritrosa-fosfato viene ¿de dónde? De la fotosíntesis,
y el fosfenol pirúvico provenía de la glucólisis, ¿no? Estos dos compuestos se unen para formar lo que llamamos el ácido chiquímico, ¿no? Aquí está bajo la forma de un ion, o sea, está protonado, ¿no? En este caso está como ion chiquimato. Pero en este caso también, como les había dicho, también puede provenir a partir a partir de un aminoácido, como en el caso de la L-fenilalanina. Entonces, la L-fenilalanina es, digamos, el punto de partida para también lo que es formar el ácido chiquímico. Pero esta ruta se le conoce como la ruta de los fenilpropanoides, de los fenilpropanoides, ¿sí? De los fenilpropanoides. Entonces, en las plantas, en las especies vegetales, se pueden dar la formación de estos compuestos fenólicos por dos rutas principales, teniendo como punto de partida el fosfenol pirúvico y la eritrosa 4-fosfato, queda como unidades básicas para la formación de la familia de los compuestos fenólicos al ácido chiquímico. Esto se conoce como la ruta del ácido chiquímico. Y también a partir de aminoácidos queda como esqueleto a algunos compuestos fenólicos y a las ligninas, y esto se le conoce como la ruta de los fenilpropanoides, ¿sí? Como la ruta de los fenilpropanoides. Entonces, dentro de los compuestos fenólicos en las plantas, tenemos a diferentes familias, clases. En el caso de lo que vamos a hablar hoy día son los taninos. Los taninos condensados, los taninos hidrolizables, ¿no? Pero vean que también no solamente dentro de la familia de los compuestos fenólicos son los taninos, también tenemos los ácidos fenólicos simples, ¿no? Que tienen una estructura C6, los ácidos hidroxibenzoicos, C6C1, las acetofenonas, ácidos fenilacéticos, ácidos hidroxicinámicos, ¿no? Dentro de los ácidos hidroxicinámicos y fenilpropanoides tenemos a las cumarinas, las isocumarinas, algunas cromonas y los cromenos, ¿no? Estructura C6, C3. Si ustedes recuerdan la clase pasada, las flavonoides tenían estructura C6, C3, C6, que es en el caso de aquí, ¿no? Los flavonoides tienen estructura C6, C3, C6. Los estilbenos, ¿no? Y antraquinonas tienen estructura C6, C2, C6. En el caso, un ejemplo de estilbeno, la cúrcuma, por ejemplo, el resveratrol, por ejemplo, es un estilbeno. Antraquinonas, que lo vamos a ver la semana que viene, algunos son laxantes, ¿no? Como el caso de la hemodina, que está presente en el mucílago de la sábila, ¿no? Es una antraquinona con propiedades laxantes. Los cascarócidos de la cáscara sagrada, los xenócidos de las hojas de zen, que son laxantes, son antraquinonas. Flavonoides ya lo vieron la semana pasada, ¿no? Y en su mayoría son compuestos con propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, y dentro de los flavonoides había otra subfamilia, ¿no? Los flavonoles, las flavanonas, las isoflavonas, los isoflavonoides, ¿no? Entonces todos ellos en común comparten una estructura C6, C3, C6. También tenemos los lignanos, neolignanos, que tienen otra estructura, biflavonoides, las ligninas y los taninos condensados, que dentro de los taninos condensados tenemos a las proantocianidinas o flavolanos, ¿no? Proantocianidinas, por ejemplo, los pigmentos de ciertos frutos, como la malvidina, por ejemplo, que está presente en el ollejo de la uva, la pelargodina, ¿no? Que está presente en el pigmento del maíz morado, entre otros, son conocidos como proantocianidinas y caen dentro de la clasificación de los taninos condensados, ¿no?
y también dentro de los taninos condensados tenemos a los que son los taninos del té, ¿no? Las catequinas, que lo vamos a ver aquí. Entonces, los compuestos fenólicos se clasifican en ácidos fenólicos, unidades simples, es un ácido fenólico, peso molecular bajo, comparado con estructuras grandes como los flavonoides, que ya lo vieron, los taninos, estilbenos, ligninas y lignanos, si lo queremos hablar así, de esta forma más didáctica posible. Los ácidos fenólicos se clasifican en ácidos derivados del ácido benzoico, ahí está un ejemplo. Ácidos derivados del ácido cinámico, ejemplo este que está aquí, muy rico en el cinnamomum, en la canela. El ácido derivado de hidroquinona y los derivados de ácido salicílico. Esos son los ácidos fenólicos y esos son las unidades básicas, ¿no? De cada grupo. Entonces, dentro de los fenólicos tenemos los derivados del ácido hidroxibenzoico, ¿no? Estamos aquí. Tienen una estructura C6C1 y los derivados del ácido hidroxicinámico, estructura C6C3. Ahí está lo que vamos a hablar. O sea, no vamos a hablar de todos, solamente de de las dos más grandes subtipos de familias. Dentro de los derivados del ácido hidroxibenzoico tenemos, o sea, vamos a hablar de esta familia, de este grupo. Tenemos al ácido gálico, el ácido parahidroxibenzoico, procatéquico, ácido vanílico y el ácido siríngico. Y esas son sus estructuras conocidas de esos compuestos, que son derivados del ácido hidroxibenzoico, ¿no? Vean que son en sí compuestos fenólicos, ¿no? Diferentes sustituciones, hidroxilos, ¿no? Hidroxilos, por ahí un metoxilo aquí. Ahora, si hablamos farmacocinéticamente, ¿cuál de estos compuestos serán más liposolubles? A ver, si tenemos aquí las estructuras químicas, olvídense de los nombres. ¿Cuál de estos compuestos tendrán más son más lipófilos? El ácido gálico. Lipófilos. Ah, O sea, que el son ácido vanílico correcto. ¿Y qué más? y el siríngico. Exacto. Muy bien. Bueno, dada la estructura, ¿cómo se llama usted? Nicolás, profesor. Nicolás, ¿qué? Mármol. Bien, Mármol. Te habrás dado cuenta que aquí hay grupos metoxilos, ¿no? Entonces, a medida que aumentan los grupos metoxilos, aumenta también la lipofilicidad, son más lipófilos, ¿no? Comparado con estos compuestos que tienen más grupos OH, más grupos hidroxilos y son más hidrofílicos, son más hidrofílicos. Entonces, estos compuestos, y entre el vanílico y el siríngico, este es más lipófilo. Hay dos grupos metoxilos y aquí solo tiene uno. Luego tenemos los derivados del ácido cinámico. Ya hablamos de los de hidroxibenzoico. Ahora pasamos a los derivados de los ácidos cinámicos. Tenemos el ácido paracumárico. Aquí está la estructura esquelética base y de acuerdo a las sustituciones en los carbonos, tenemos que tienen una denominación, una nomenclatura. Ácido paracumárico, ácido cafeico, ese ácido, cuando han tomado un café en un Starbucks, hay diferentes variedades. El cafeico es el principal componente del café y en algunas cepas o variedades de café
o procedencia, esa acidez aumenta, mientras hay otros amargos, ¿no? Muy astringentes. Entonces, el ácido cafeico es ese componente que le da esa acidez a este producto. El ácido rosmarínico, presente en las hojas de romero. El ácido clorogénico, en muchas especies de la familia Asterácea. Ácido ferúlico y el ácido sináptico. Todos estos son ácidos fenólicos. Entonces, cuando su extracto vegetal tiene un pH, no digo ácido como el tirando para 2 o 3, pero podría tener un pH 4, mientras hay extractos que tienen pH 6, pH 7, ¿no? O sea, los que van más al lado de los ácidos, ya ustedes entenderían o tendrían la hipótesis de que ese extracto es rico en ácidos fenólicos, ¿no? En ácidos fenólicos. Y obviamente lo que hace es bajar el pH del extracto, porque predomina estos tipos de compuestos, ¿no? Los denominados ácidos fenólicos. Y ahí están las estructuras características. ¿Cómo se caracterizan estos ácidos fenólicos? Bueno, podemos hacer un barrido espectral. Ya ustedes conocen lo que es un espectrofotómetro. Y en el espectrofotómetro dividen a lo que es la longitud de onda, ¿no? En dos partes, la que se lee en el ultravioleta de 200 a 400 nanómetros y lo que es el visible de 400 a 800. Estamos ahorita en el rango del ultravioleta, donde los compuestos deben ser incoloros para ser leídos, ¿cierto? Porque para la región del visible, el compuesto generalmente está coloreado y tiene una longitud de máxima absorción. En el caso de la lectura en el campo del ultravioleta, debe ser la sustancia incolora. En el caso de estos compuestos, tienen una característica que ya la literatura los ha publicado, está estudiado. Entonces, cuando hacen un barrido espectral de un compuesto aislado, obviamente, ustedes han hecho una cromatografía en capa fina, han identificado el ácido gálico, raspan esa sílica que está ahí en la placa, lo disuelven en metanol y le hacen un barrido en el espectrofotómetro. Y ese espectrofotómetro en la región del UV les da estas características de máxima absorción. O sea, hay un hombrito a 217 y a 272. Si tengo esta característica de 217 y 272, estoy frente al ácido gálico. Si tengo la longitud de máxima absorción a 238 y 326, estoy con el ácido sináptico, ¿no? Entonces, ¿cómo obtengo esto? Mediante aislamiento y purificación de los compuestos presentes en un extracto vegetal y puedo caracterizar. O hago una cromatografía en capa fina y tengo que comprarme cada uno de estos estándares que lo vende la empresa Sigma, que ahora está unida con Merck. Me compro los estándares de ácido gálico, de ácido cafeico, vanílico, los siembro y al costado coloco el extracto y los eluyo en una fase móvil y obviamente por correspondencia de los RFs, determino que mi compuesto, perdón, mi extracto tiene algunos de estos compuestos. ¿Ve? A lo que iba. En el espectrofotómetro, en la región del ultravioleta, van a observar estas bandas características. Y obviamente donde esté el hombrito acá, la longitud de máxima absorción, voy a mi tablita y digo, tengo ácido gálico, tengo ácido cafeico. Por ejemplo, aquí, el que está más oscuro, como ven, es el ácido vanílico, ¿no? El ácido lo tengo aquí, vanílico, sí. Dice 219, 261.
Por aquí está, ¿no? 219, aquí, 261 por acá, ¿ven? ¿Ah? Y, ¿qué más tengo acá? El 261, 294, 294. Entonces, estoy frente al ácido vanílico. Aquí hay otro espectro del ácido clorogénico, el ácido cafeico y del ácido ferúlico. Aquí también hay otro espectro, ¿no? Que, como les digo, esto ya está estudiado, no es nada nuevo que se ha descubierto. O sea, simplemente su trabajo es purificar el extracto o sembrar en la placa cromatográfica y ahí separarlos, raspar la sílica, disolverlo en metanol y hacer un barrido de este tipo, y por literatura comparan y determinan el compuesto presente en sus extractos. Ya está. Por ejemplo, otro ácido fenólico, ven aquí, este es otro de mayor peso molecular, derivado del ácido cinámico, es la curcumina. Este está presente en el palillo, para nosotros, ¿no? La cúrcuma. El colorante conocido como el colorante E100 es termoestable, estable a los cambios de pH, es antiinflamatorio y también es hepatoprotector. Por otro lado, tenemos a los gingeroles. Los gingeroles está presente en el tión, en el jengibre. Este es colagogo. Colagogo quiere decir que promueve la producción de bilis, ¿no? Ayuda al hígado a emulsificar las grasas, o sea, al producir bilis, emulsifica las grasas. Y es hepatoprotector. Pues acá tenemos un cromatograma. Vean acá, este es un cromatograma en una capa fina de ácidos fenólicos. De tres, en este caso, la muestra 1, muestra 2, muestra 3 son 3 especies de micromeria. Y aquí al costado están los estándares, ¿no? Tenemos el estándar de ácido cafeico, que es el de acá. Tenemos el estándar de ácido clorogénico. Y el último carril es el ácido rosmarínico. Entonces yo siembro los extractos y observo que el extracto número 3 corresponde su RF con el ácido clorogénico, ¿no? Los ácidos fenólicos tienen esta fluorescencia de color celeste. Por ahí, no sé, los grupos de ayer, algunos de ellos vi unas manchas celestes, ¿no? Pero obviamente tendría que haberse hecho un poquito más de estudios para comprobar si correspondía con un ácido fenólico. Y como verán acá, de acuerdo a los RFs, estos extractos son ricos en ácido rosmarínico y ácido clorogénico, sobre todo, y entre especies de micromeria, ¿no? Este es un perfil cromatográfico, varía la composición química siendo del mismo género. Y ahí está. Tres ácidos fenólicos, ácido cumárico, ferúlico y ácido clorogénico. Entonces, el doble enlace carbono, como ven acá, el doble enlace carbono, lo que está en azul, cerrado en círculo, aumenta la resonancia química. Puede ser descrita como una deslocalización de los electrones en los enlaces pi, estabilizando los radicales libres y por lo tanto incrementa la capacidad antioxidante, así como las posiciones de los grupos hidroxilos, ¿no? Entonces, estos compuestos son altamente antioxidantes. Primero por el doble enlace y por los grupos hidroxilos
en este caso para, ¿no? En posición para, comparado, en para con respecto a este otro grupo donde está el doble enlace. Un artículo que muy interesante de las raíces de yacón, ¿no? El Smalianthus sonchifolius, ya lo hemos visto en la clase de carbohidratos, el yacón rico en fos, ¿no? Entonces, estas raíces de yacón, aparte de tener ciertos polisacáridos muy buenos para nosotros, porque dijimos que esos polisacáridos son ricos en fibra, aparte de que no son absorbibles, ¿no? Y que es usado por algunas pacientes con azúcar, en este caso con diabetes, ¿no? Pero también tiene ácidos fenólicos como el ácido cafeico. También se han hecho investigaciones en las hojas y que tiene mayor presencia de ácidos fenólicos en este caso, ¿no? Aquí está un cromatograma, ¿no? Un TLC que han hecho en este caso de las hojas del yacón, ¿no? Han usado como fase móvil acetato de etilo, agua, ácido fórmico, ¿no? Tenemos el extracto y en este caso están acá los correspondientes estándares, ¿no? Todo lo que ven en celeste, todas esas fluorescencias son los ácidos fenólicos. Aquí tenemos otra especie que es la especie Wedelia chinensis, ¿no? Primero, cuando hagan ustedes una prueba cromatográfica en capa fina, un examen de ensayo, lo primero que tienen que hacer es observar sin hacer antes la lectura en la lámpara ultravioleta. Luego de eso, leen a 366 nanómetros y a 254 para observar algunas fluorescencias que son útiles para determinar ciertas características de si estamos frente a un ácido fenólico. Porque vamos a suponer de que por aquí hay una fluorescencia y luego lo revelo con el tricloruro férrico, esta fluorescencia debería teñirse, ¿no? Pero si no se tiñe de azul, ¿no? Entonces estamos frente a otro compuesto, posiblemente podría ser un alcaloide, pero si se tiñe de azul, estoy frente a un compuesto fenólico. ¿Ya? Entonces, primero es la lectura en el UV, luego la derivatización, o sea, usar los reveladores respectivos, los colorantes. Ya ustedes han usado dos colorantes, el tricloruro de aluminio en la clase pasada y en la clase de esta semana usamos el tricloruro férrico, ¿sí? Entonces, yo no puedo hacer esto primero y luego leer en la lámpara. Primero es en la lámpara y luego es usando los reactivos de derivatización, o sea, los reactivos cromogénicos que me van a pintar los compuestos característicos de acuerdo al revelador. Muy bien. Entonces, los taninos, aquí está en solución, el ácido tánico y el tanino en polvo. El tanino se usa desde la antigüedad para la curtiembre, para la industria del cuero. Lo que hace es polimerizar las unidades de colágeno, ¿no?
y que hace de que pues, se forme este material, ¿no? Por eso es muy usado en la industria de la curtiembre. Los taninos pueden ser galotaninos, también existe otra clasificación, elagitaninos, taninos complejos y los taninos condensados, o llamados no hidrolizables, no hidrolizables. Mientras estos de aquí son hidrolizables, ¿no? ¿Por qué hidrolizables? Porque en medio ácido liberan el azúcar respectivo. Pues tenemos otro libro, si ustedes leen la literatura que está en el aula virtual, que no sé si lo han hecho, o tienen libros en físico, por ejemplo, el libro de Kuklinski, clasifica en taninos hidrolizables, no hidrolizables, y los fluorotaninos, que estos fluorotaninos están en especies marinas, sobre todo en las algas pardas, ¿sí? No se encuentra o sea, no he visto artículos, o la literatura no menciona, de que haya fluorotaninos en especies terrestres. Lo que sí han reportado son en especies de origen marino, sobre todo en algas pardas. No sé si han escuchado de los bromofenoles, ¿no? Esos son encontrados en algas pardas. Las algas pardas se caracterizan por tener bastante cantidad de compuestos fenólicos, pero estos compuestos fenólicos están unidos a halógenos, generalmente átomos de yodo, átomos de cloro y átomos de bromo. En las especies terrestres no vas a encontrar compuestos de este tipo. En las especies terrestres vas a encontrar con taninos hidrolizables y taninos no hidrolizables. Estos derivados del ácido gálico, y estos son las proantocianidinas, ¿no? O también conocidos como taninos condensados. Taninos condensados. Los hidrolizables son polímeros de ácido gálico, polímeros, o sea, asociación de varias unidades, y los hidrolizables, polímeros de flavantresoles. Y ahí está, ¿no? No digo que esto sea un tanino, esto es el ácido gálico, pero la asociación de varios de estos complejos forman lo que es un tanino hidrolizable. Y ahí está, ¿no? Se conocen más de 750 nuevos de taninos hidrolizables, el ácido gálico, que es la unidad básica de estos taninos, ¿no? Con la correspondiente glucosa. Ahí está, la unión de la glucosa con el ácido gálico mediante una enzima esterasa forma lo que se conoce como un tanino. Los elagitaninos sería la unión de un ácido elágico, o sea, un ácido fenólico con una unidad de glucosa, y se forman polímeros. Como ven, esta estructura grande se llama geranina, que tiene como unidad básica el ácido elágico y varias unidades de azúcares. La coguanina, también, ácido elágico y varios con el azúcar, y se polimeriza varias unidades de este compuesto. ¿Por qué creen que cuando hacen sus extractos se forma como un caramelo? A veces algunos quieren, interfiere en sus aislamientos, y lo que hacen en los orgánicos es retirar los taninos, la clorofila, ¿no? Porque ahí está el azúcar. Entonces lo tienen que hidrolizar con ácido, algunos le agregan carbón activado. Yo no uso eso porque generalmente en farmacognosia la actividad farmacológica se da a todo el compuesto, a todo el extracto. Ya para estudios de aislamiento, purificación, quizás sí esos métodos son excelentes. El ácido tánico, ¿no? Que es, acá tenemos el ácido gálico con una unidad de glucosa. Entonces, el ácido tánico, ¿qué es? ¿Un tanino condensado o un tanino hidrolizable? Es un tanino hidrolizable, ¿no?
Como verán aquí, está el ácido gálico con la glucosa y hay varias unidades de este compuesto, hace como 10. Entonces, como ven aquí, si hacemos un barrido espectral, este sería el espectrograma, ¿no?, de un ácido gálico y este sería del ácido tánico. ¿Por qué? Porque este es un ácido fenólico, pero les dije que el tanino es el ácido gálico más una glucosa y la polimerización de varios de estos compuestos, 10, me da el ácido tánico, por eso que lo ven ahí solapados, ¿no? Esto. Los taninos condensados son derivados de la catequina, llamados conocidos no hidrolizables. Tenemos a la procianidina B1, B2, B3, B4, ¿no? ¿Cómo se aíslan? Bueno, generalmente para hacer un aislamiento de procianidinas, acá hay un modelo, ¿no? Por ejemplo, a partir de las hojas secas de esta especie vegetal, 5 kilos, se extrae con metanol. Tenemos un extracto metanólico que se particiona con diclorometano, acetato etilo, butanol y agua, ¿no? Al extracto de acetato de etilo le vamos a hacer otra partición y que finalmente es donde se van a encontrar estos compuestos, ¿no?, llamados proantocianidinas. También el extracto diclorometánico, perdón, en el extracto, o sea, tenemos el extracto de acetato de etilo y este extracto de acetato de etilo se somete a una cromatografía en columna y se obtienen fracciones. Fracción 1, fracción 2, fracción 3, fracción 4, 5, 6, 7. Y a esas fracciones se les hace una cromatografía en capa fina y luego se raspan esas esa sílica y se vuelve a diluir en la cromatografía en columna, ¿no? Entonces, ahí obtienes los compuestos que han sido reconocidos, identificados como procianidinas. Se hace obviamente se utiliza el espectrofotómetro en la región del ultravioleta para reconocer si estamos frente a una procianidina. Ya están las características dadas, como les dije. Solamente es comparar literatura. Los fluorotaninos, como el fucofurecol, este de aquí, o el fluoroglucinol, están en su mayoría en especies marinas, como las algas pardas. ¿Cómo se cuantifican los taninos? El clásico método más sensible y más reproducible es usando el espectrofotómetro, ¿no? Este es un método llamado por hidrólisis ácida de la novotanina B, pero también existe otro método que es usando el reactivo de Folin, el Folin Cycle-Tube, que el Folin Cycle-Tube tiene una longitud de onda detectada cuando se forma el complejo con el compuesto fenólico a 760 nanómetros. Da una solución coloreada. Entonces me permite cuantificar compuestos fenólicos y expresarlos como equivalentes a ácido gálico, ¿no? A ácido gálico. Y ahora estamos. ¿Ustedes tienen práctica después de esta clase? ¿Delegado? Sí, doctor. Hay chicos que tienen bioquímica. Ya, entonces voy a acelerar el trabajo. A ver, vamos a ver aquí un momento. Como verán, el reactivo de Folin es un reactivo que cuesta un poco caro, pero me sirve para determinar la presencia medible de
me sirve para detectar la composición, el contenido de compuestos fenólicos, ¿no? Y esto se lee a 760 nanómetros, obviamente a mayor color quiere decir que hay mayor contenido fenólico, ¿no? Se hace una curva de calibración con el ácido gálico y se cuantifica. Las propiedades de los taninos son astringentes, en su mayoría usables para efectos de cicatrización de heridas, ¿no? Son constipantes, producen estreñimiento, pero a nivel externo son tónicos, vasoconstrictores de vasos pequeños, por eso que aceleran el proceso de cicatrización. Por vía internas, antidiarreico, antiséptico, antifúngico, algunos antiulcerosos. Son antioxidantes por excelencia, inhiben la peroxidación lipídica, captan los radicales libres, bloquean las enzimas antiinflamatorias como las 5-lipoxigenasas, inhibe la enzima convertidora de angiotensina, por ende bajan la presión arterial, e inhiben las topoisomerasas, que son claves en la modulación de algún, digamos, proceso tumorogénico, ¿no? Con cáncer. Algunos taninos, por ejemplo, de especies vegetales que contienen taninos hidrolizables derivados del ácido gálico, por ejemplo, la tara, la cesalpina espinosa, su droga son las vainas, pero las semillas son las que contienen las gomas, ¿no? Entonces, los taninos los vamos a encontrar en toda la vaina, excepto en la semilla. Tenemos el quercus, el amamelis, catéquicos, la camellia sinensis, las hojas de té, Crameria triandra en la raíz, ¿no? Hicimos con la práctica el día lunes, y tenía aparentemente taninos catéquicos y otros tipos de taninos, es decir, mezcla de ambos, Piper angustifolia, el matico. Matico tiene bastantes taninos, compuestos fenólicos, sus drogas son las hojas. Jugans neotrópica, ¿no? El fruto. Y el Schinus moi en la corteza. Hay bastantes taninos ahí. Ahí está el té. El té negro es un té fermentado, verde sin fermentar, y olón el semifermentado, ¿no? Contiene un 30% de polifenoles del peso de hoja verde secada. Son los compuestos del té, conocidos como epigalocatequina, epicatequina, epicatequín 3-galato y epigalocatequín 3-galato. Todos estos son con taninos condensados. Algunos efectos de estos taninos del té son inhibidores de la iniciación del tumor y inhibidores de la promoción del tumor mediante estos mecanismos. Muy bien. Entonces, jóvenes, ha sido la clase de taninos. Los dejo en su siguiente clase. Para mañana, por favor, no se olviden traer sus muestras de trabajo. Y estoy esperando las notas de la doctora Retuerto para complementar con mis evaluaciones. Yo solamente les digo que tengan cuidado en las asistencias. Saben que 4 faltas, tanto en teoría, si tienen 4 faltas en teoría, ya se considera DPI, o 4 faltas en teoría, se considera DPI. Muy bien, entonces los dejo. Muchas gracias. Buenos días. Por cierto, no voy a apagar mi celular porque, como saben, estamos en época electoral y prefiero estar al margen de todo eso. Entonces, no voy a tener comunicación. Ya mañana será la comunicación normal. Muchas gracias. Nos vemos.